Bueno, les dije que uno de los temas centrales de hoy es el conurbano. Aquí está Emilio Pérsico, que encabeza el movimiento Evita, y está el intendente de Morón, Lucas Gui, intendente de Morón desde 2009, cuando sucedió a Martín Sabater en el cargo. ¿Cuántos años tenés? 31 acabo de cumplir. Es un inmoral. Poné la venta y dale. ¿Cómo definir al conurbano? Una primera respuesta es por su importancia demográfica. En el Gran Buenos Aires viven 13 millones de personas. Algo así como un cuarto de la Argentina está concentrada en los 24 partidos que rodean a la ciudad de Buenos Aires. Otra forma de acercarse al conurbano bonaerense es pensar su trascendencia política. En el Gran Buenos Aires se ganan y se pierden las elecciones. Todos lo saben. Todos lo usan. Para ganar y para justificar derrotas. 1 de cada 4 votos a presidente y a gobernador viene del conurbano. Hasta la reforma constitucional de 1994, este distrito elegía solo el 28% de los representantes en el colegio electoral, pese a tener el 40% de los votos. Hoy, con el voto directo, el Gran Buenos Aires equivale a sumar el padrón de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Producir otra política en el Gran Buenos Aires es la tarea, a mí, modesto entender y mirando las cosas un poco desde afuera, no tanto de los actores del sistema político establecido, sino de los movimientos sociales. Javier Aullero es sociólogo y autor de La Zona Gris, Violencia Colectiva y Política Partidaria en la Argentina Contemporánea. Digamos, sin una acción colectiva que se pare desde otro lado, la política en el Gran Buenos Aires va a seguir siendo así. Y hay intentos, digamos, hay pequeños intentos desde pequeños movimientos sociales de base o de ONG de generar otra cosa. Lo que pasa que, digamos, la potencia que tiene esta otra política más complicada y más de maquinaria política es mucha. Es muy difícil establecer esta oposición o ser clientelar o ser un genuino movimiento social. Creo que cualquier posibilidad de cambio, en el último libro que yo trabajé sobre el caso de Villa Inflamable y sobre las posibilidades que se podían tener de que ese lugar se transforme en un lugar vivible, o al menos sus habitantes vivan en un lugar vivible, hablaba de cierta sinergia que se tenía que dar entre sectores progresistas del Estado y acción colectiva de los sectores más relegados. Porque la acción colectiva de los movimientos sociales de los más pobres es una acción colectiva débil, justamente por algo son pobres y son destituidos. Entonces, sin aliados en ciertos sectores del Estado, federal, municipal o provincial, no tiene mucha energía propia. Es difícil no caer en la tentación de usar la palabra clientelismo como sinónimo de conurbano. La Matanza es el partido más populoso del Gran Buenos Aires. En las tierras de Alberto Balestrini viven más de 1.700.000 personas. La Matanza es la provincia 25 del país. Tiene tantos votos como la suma de las 6 provincias más chicas: Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Catamarca y La Rioja. Alguna vez un dirigente barrial me dijo qué significa hoy la gobernabilidad en el conurbano bonaerense. Javier Aullero. Y él me decía, en un lenguaje muy del Gran Buenos Aires, me decía, gobernabilidad es que yo no te arme un gran quilombo en el Gran Buenos Aires. Bueno, si hacer política en el Gran Buenos Aires significa, cuando estás en posiciones de poder, evitar que se te prenda fuego, vas a tener que negociar. Eso uno puede condenarlo moralmente y decir, terminan todos arreglando, pero también puede decir, desde cierto punto, digamos, de realismo sociológico, que así son las cosas. El conurbano suele espantar a los visitantes. Pobreza, marginalidad, economía informal, violencia, droga. Suelen ser las primeras ideas con que se relacionan a los 2.750 kilómetros cuadrados divididos en 3 grandes cordones del Gran Buenos Aires. La característica del conurbano podría ser también definida como de la segregación. Javier Aullero. Lo que pasa es que las ansiedades y los temores de los sectores medios depositan en el conurbano las representaciones de violencia, de crimen, de la droga, etcétera, etcétera. Pero eso es parte de una lucha política, así como cuando uno dice villa, dice crimen. Sí, pero eso es una asociación que, otra vez, es parte de una lucha simbólica política que la van ganando algunos, digamos. Hace 30 años uno decía villa y no decía crimen, decía revolución.
¿sí? Y eso también era parte de una lucha política. Si uno lee los viejos libros de Hugo Ratier, que hablaban del Cabecita Negra, uno no va a encontrar prácticamente referencias a la asociación Villa Criminalidad, sino que ahí se estaba gestando, en las representaciones de la época, la revolución social. O en todo caso, decía Villa y decía peronismo. Según el INDEC, el conurbano es la región con más desocupación y subocupación del país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conurbano? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conurbano? Reitero, Emilio Pérsico es titular del movimiento Evita hasta 2009, ¿no? Fuiste subsecretario de Comercialización de Economía Social de Desarrollo Social con Alicia Kirchner. Y Lucas Gui es el intendente de Morón desde 2009 cuando sucedió a Martín Sabatella. ¿Qué naciste en el 80? Pero ya venís de años de militancia con Sabatella, ¿no? Sí, desde lo que era la juventud del Frente Grande, allá por 95, 96. Javier Aullero, que es el hijo de Carlos, y que hizo ese trabajo fantástico de investigación realmente sobre el tema de el clientelismo en el conurbano, subrayaba, o a nosotros se nos da por subrayar una de las anécdotas que ilustra su testimonio, de cuando se le preguntó o le dijo un dirigente barrial ante su consulta, o provincial, ante su consulta de qué es la gobernabilidad, la respuesta fue que yo no te incendie la provincia. ¿Eso es tan así, Pérsico? No sé si esa es la gobernabilidad, digamos. Lo que sí creo, me gustó mucho el final de la nota, ¿no? Es decir, creo que hay una estigmatización de los sectores de las villas, en donde relacionamos villa con narcotráfico, y la mayoría de los secuestros de drogas ha sido en los country, digamos, no ha sido en las villas, digamos, ¿no? Decimos que ahí hay cocinas de Paco, y las cocinas de Paco que hemos conocido y que hemos visto que la policía ha desactivado también han sido en los country. Decimos que es digamos, creo que hay una política que creo que tiene que ver con muchas cuestiones. En primer lugar, cada modelo económico tiene un modelo político. El modelo neoliberal trajo un modelo político y apareció ahí el puntero y la prebenda como forma, digamos, de decir, este come y este no come. ¿Pero eso lo trajo el neoliberalismo o viene de mucho más atrás? No, eso vino en esos años. Antes no era así. Antes la pelea era... En primer lugar, mira, Néstor cuando asumía me dice yo lo fui a ver y estaba la plaza, era justo las movilizaciones por Costequi y Santillán, y estaba lleno compañeros de la plaza. Y él decía, mira, estamos peleando por comida y planes de 150 pesos, digamos, nos llevaron a ese punto, digamos, llevaron a la sociedad a que la pelea reivindicativa era por un bolsón de comida. Digamos, no, eso ha cambiado muchísimo, digamos, no hoy en la realidad, pero creo que sigue una política de poner ahí, estigmatizar la villa, y creo que, bueno, me queda lo del final, digamos, ¿no? Es decir, que antes pensamos que ahí estaba la revolución, que ahí estaba el cambio, y yo sigo pensando lo mismo, sigo pensando que ¿En el conurbano está el cambio? Que el proceso de cambio pasa por el protagonismo de los más humildes. Es decir, acá los marginados son los más humildes. Guy es Lucas, el intendente de Morón. Morón es la experiencia antiaparato, o por lo menos de una fuerza nueva que le pudo al aparato del PJ. ¿Por alguna característica en particular, o de Morón, o por alguna decisión política en particular? Yo creo que obedece más a esto último, a la voluntad política de pensar una experiencia en términos de gobernabilidad distinta a lo conocido hasta ese entonces. Una gobernabilidad que no se sustentara sobre los acuerdos de cúpula partidaria, sobre la prebenda, el clientelismo, sino que intentara construir un relato distinto a partir de la transparencia en la gestión como un pilar insoslayable, y el otro, el protagonismo ciudadano. ¿Y por qué eso se da solamente en Morón? No sé si se da solamente en Morón, quizás en términos de fuerza gobernante de comuna, sí, respecto de lo que es el PJ tradicional. Bueno, nosotros tomamos otras experiencias señeras que quizás no se desarrollan en el conurbano, pero... ¿Cuáles? Lo de Rosario para nosotros es sumamente significativo en cuanto a estas dos grandes banderas, lo que es el protagonismo social, la participación popular y pensar mecanismos innovadores de lucha contra la corrupción.
Yo creo que el conurbano, en este planteo que hacían, esa es una versión, es una reducción, es parte de una construcción simbólica sobre la que cabalgan los sectores, determinados sectores de la comunicación, pero en el conurbano, tal como señalaba Emilio, también se dan formas de organización popular, de participación, de resistencia, en términos artísticos, sociales, comunitarios, comunicacionales, que son absolutamente interesantes, sobre todo si uno ve lo que pasó en el 89 o en la crisis del 2001, vemos formas de organización popular muy piolas, muy interesantes. Entonces, digo, esa es una reducción. Lo que hoy nos muestran los medios es una parte que responde o que remite quizás a esta cosa que dice Zaffanoni de la pugna del Estado social contra el Estado gendarme contra el Estado social y esta mundialización de la violencia que él dice que viene de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, yo creo que los medios, con este discurso, replicándolo sistemáticamente, abonan a esa mirada. Ahora, hay tantos conurbanos casi como distritos que los conforman. No hay una realidad del conurbano. Y me parece que si solo nos ahondamos en esto, estamos dejando afuera un montón de identidades, de realidades, de experiencias organizativas, populares, muy ricas. Ahora, en términos políticos, más allá de... A ver, podemos llegar a coincidir en que hay muchos conurbanos. En términos de aparato político, ¿también coincidiríamos en que la preeminencia son los varones del PJ o no? No, yo primero no creo, digamos, la salvación individual de un distrito. Digamos, no hay manera. Una de las cosas que nos enseñó Néstor es que los proyectos son nacionales. Rosario es la ciudad más injusta de la Argentina. La ciudad con más Villa Miseria y Villa Miseria de cartón y de plástico. Yo nunca lo vi eso. En el único lugar que lo veo de ciudad grande es en Rosario. Es la ciudad más injusta. Lo dice el INDEC, lo dicen todos. Es en la ciudad en donde los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Digamos, entonces yo ese modelo de ciudad no quiero, y es un problema de modelo de país, no es un problema solamente, no se puede alambrar un distrito y construir la justicia social en un distrito, porque es imposible. Es decir, una de las cosas que nos enseñó Néstor, digamos, lo que recuperó Néstor de la política, es la política como proyecto nacional. La única manera, porque durante el neoliberalismo había muchos compañeros que llegaban a la intendencia, y sin embargo, las empresas se destruían lo mismo, la desocupación avanzaba lo mismo. Entonces, hoy, ¿por qué es diferente la situación? Primero, porque hay más trabajo. Pero vos coincidís en que Morón quedó apartado, digamos, de lo que no, pero Morón es, como decís, Vicente López, también quedó apartado también. No, eso es el índice de Morón es exactamente parecido al de Vicente López. Perdón, Emilio Pérsico y Lucas Gui. Cuando hablaba de Rosario, digo, en términos de una agenda de gobierno que llevó adelante las distintas experiencias del socialismo, es innegable que transformaron institucionalmente en la ciudad más pobre de la Argentina. No, pero está bien, vos ahí podés decir, me podrá decir un dirigente del socialismo en Rosario, con cual también tenemos diferencias, que los resortes sobre los cuales se transforma la estructura social económica de la provincia no se administran desde la ciudad, y eso también te lo puedo decir yo como intendente de una ciudad. Yo, para incidir de manera gravitante en la correlación de fuerza en términos de poder adquisitivo, la verdad que no tengo mayores atributos. Ahora, sí puedo garantizar determinadas cosas. Por ejemplo, que no haya clientelismo.